Abre tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel. Hoy vamos a iniciar el segundo libro de Samuel, que tiene que ver con la vida de David, ¿verdad? Llevamos ya muchas enseñanzas, porque estoy tratando de ir viendo lo más relevante en la vida de David, ¿verdad? Que es importante entender. Y el primer libro de Samuel, más o menos la mitad del primer libro de Samuel, trata sobre la vida de David. Pero ahora el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Todo el libro de Samuel habla de la vida de David. Realmente llega el segundo libro de Samuel, ya empieza a hablar desde que él llega a ser rey, ¿no? Y cómo poco a poco fue reconocido, porque no fue inmediatamente que tomó el reinado, y vamos a ir aprendiendo ello, ¿verdad? Primero fue rey de Judá, de una de las tribus, una de las regiones de Judá, y luego sobre todo Israel. Vemos la gloria del reinado de David también en el libro de Samuel, sus victorias sobre filisteos y sobre muchos enemigos, pero también vemos el descuido, el gran descuido, y es de lo que más conocemos de David, ¿verdad? Su pecado de adulterio con esta mujer, Betsabé, el asesinato que comete, el pecado que oculta y cómo es confrontado con su pecado, los problemas de sus hijos. También vamos a aprender muchas cosas sobre la vida familiar de David como padre, los hijos que le causaron muchos problemas, y finalmente vamos a ver la muerte de David y las últimas decisiones que David toma. Entonces hay mucho todavía tenemos para rato seguir estudiando la vida de David. Hoy vamos al primer capítulo del segundo libro de Samuel, y he titulado a esta enseñanza Mentiras que matan. Así, mentiras que matan. Y yo creo que hay algún libro que se llama así, hay alguna película que se llama así, Mentiras que matan. Pero vas a encontrar tan interesante esta historia que hoy vamos a estudiar, porque la mentira es uno de los pecados más comunes en el hombre, ¿no? No voy a hacer la pregunta, pero ¿cuántas veces nosotros hemos mentido? Ahora, no solamente es como decir una mentira, sino hay gente que vive diciendo mentiras, ¿no? Y a veces como cristianos incluso decimos, bueno, yo ya no digo, digo mentiritas blancas, ¿no? ¿Has escuchado? Mentiritas blancas, así como, bueno, sí las digo, pero ya no son tan graves como antes, como minimizando el pecado. Pero la Biblia es clara que la mentira es un pecado, y vamos a aprender de ello. Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera, Salmo 5, 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y ve todo lo que está hablando, ¿verdad? Del hombre que está lejos de Dios. Destruirás a los que hablan mentiras. Entonces, si tú tenías duda de que Dios no acepta, no aprueba las mentiras, aquí dice que Dios va a destruir a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará. Entonces, las mentiras son un pecado. Mentir es no hablar con la verdad, ¿verdad? Yo quiero dar la definición antes de avanzar. Mentir es no hablar con la verdad. Eso es mentir. O es hablar o expresar algo contrario a lo que sabes que no es cierto. Eso es la mentira, ¿verdad? Es ser deshonesto. Eso es ser alguien, cuando alguien es mentiroso, ¿verdad? No habla con la verdad, o sabiendo lo que tiene o lo que es, no lo expresa, no lo dice de esa manera. De hecho, una mentira, ¿verdad?, puede poner en duda muchas verdades. De tal manera que las mentiras son algo que Dios aborrece. Proverbios 22:12 dice, los labios mentirosos
son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, si tú o alguien creía que, bueno, miento, pero pues nadie se da cuenta, o bueno, pues ojalá y no me agarren, o mientes por conveniencia, o mientes por obtener un beneficio, o mientes porque es un estilo de vida, yo no sé. La Biblia nos dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Entonces hoy vamos a leer una historia interesante, segundo de Samuel, capítulo 1. Y la última, el miércoles pasado, que hablamos la historia de David, cuando él regresa de la batalla, ¿no? Donde recupera todo lo que había perdido. ¿Te acuerdas que él fue rechazado por los filisteos, que iba a ir a la batalla con ellos porque iban a pelear contra el rey Saúl? Entonces los príncipes filisteos no lo aceptan y le dicen, no, tú vete porque no sea que en la guerra nos voltees bandera y entonces en lugar de ayudarnos nos hagas algo. Entonces David regresa a Siclag, que era el lugar donde él vivía, una ciudad fortificada, y entonces los amalecitas habían llevado a cautivos a todas las familias. Entonces, bueno, vimos la historia. David va, recupera, Dios está con él se arrepiente de lo que había hecho, regresa contento. Y entonces está la batalla en ese momento, en esos días que pasa toda esta historia que hablamos la semana pasada, y lo puedes ver ahí en las redes. Cuando él está en estos días, ha regresado, está la batalla de los filisteos contra los israelitas, y Saúl está ahí al frente de la batalla. Claro, no lo tocamos porque no estamos hablando de la vida de David, de Saúl, pero Saúl muere, a Saúl lo matan en la batalla, y no solamente a él, matan a sus hijos, y viene una gran derrota del pueblo de Israel. Los filisteos toman, ¿verdad? Arrasan con Israel. Y David no está en ello porque él está acá en esta región donde él está viviendo, ¿no? Y él tal vez está ahí oyendo algunas noticias, pero acuérdate que pues en ese tiempo no llegaba la información tan rápida, y entonces ahí nos quedamos. Entonces capítulo 1, versículo 1, desde el versículo número 1 dice: aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, y escucha bien esta historia, porque esta es la historia de hoy. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Le está dando la mala noticia. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él 3 carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y entonces yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, ¿no? O sea, como pidiéndole a Saúl. Estaba él encorvado tal vez, y su espada la tenía aquí, y entonces le pide: recárgate sobre mí para que me mates, ¿no? Porque para Saúl era mejor eso, ¿no? Los reyes eran escarnecidos y muchas veces eran humillados de manera tremenda, y era mejor la muerte para un rey y la familia. Entonces le dice: te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. O sea, estoy herido, me estoy muriendo, pero no me he muerto, y me van a agarrar y me van a escarnecer.
Yo entonces, dice este joven, me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, o sea, su corona real, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Esta es la historia que vamos a estudiar hoy. Ahora, en esta historia, ¿en dónde está la mentira? A ver, ¿en dónde está la mentira? ¿Dónde encuentras la mentira de este joven, de este relato? Y la mentira, quiero que la podamos identificar, porque en el capítulo 31 de 1 de Samuel, en el versículo 3, vamos ahí, 1 de Samuel 31:3, nos describe la batalla de Saúl, que tal vez no la leímos porque no estamos estudiando a Saúl. Escucha bien o lee bien conmigo y vamos a encontrar la mentira. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. ¿Encontraste la mentira? ¿Identificaste la mentira? Hay 2 versiones. Hay 2 versiones que encontramos aquí. Es interesante porque dices, bueno, entonces ¿cuál es la buena? ¿La del amalecita o la historia que nos está relatando? Ahora, 1 y 2 de Samuel era un solo libro. De hecho, en los hebreos, ¿verdad? Los judíos no tienen un 1 y 2 de Samuel, es un solo libro. Entonces, para nosotros hay una división de 1 y 2, pero es la misma historia que va corriendo. Entonces, ¿dónde está la mentira de este joven? Porque de hecho, ¿has escuchado que, y es aquí donde es interesante, porque muchos hablan y dicen, Saúl se suicidó, Saúl se quitó la vida? Bueno, pues ahí está. Ahora, hay muchos comentarios al respecto, pero yo quiero que podamos entender, y yo veo claramente que este joven amalecita, queriéndose congraciar con David, porque nadie más que él llegó primero para dar la noticia, entonces le dice una mentira como diciéndole: yo maté a tu enemigo, como esperando, ¿verdad?, obtener un reconocimiento, quedar como héroe. Y entonces le transgiversa la verdad. Ahora, la realidad es que solo Dios sabe, ¿verdad?, cómo estuvo esa batalla, pero él sí está transgiversando. O sea, él está diciendo: yo lo maté. Él estaba herido y yo me recargué sobre él y yo le clavé la espada y yo lo maté. Es una mentira la que este joven está diciendo. Ahora bien, no decir toda la verdad, porque ahora sí dice verdades a medias, ¿no? O sea, hay verdades a medias. O sea, sí es verdad que Saúl ha muerto, sí es verdad que sus hijos han muerto, sí es verdad que trae la corona del rey, sí es verdad que trae la argolla o la pulsera o lo que Saúl traía. O sea, eso es verdad. Por eso te digo que no podemos ver más que lo que la Biblia nos dice. Sin embargo, él está diciendo verdades a medias. O sea, él está diciendo
bueno, lo que pasó, tal vez sí estuvo ahí en la batalla, no sabemos, ¿no? Algunos comentaristas dicen pues muchas ideas, teorías de cómo recuperó esa corona. Sí, tal vez Saúl ya estaba muerto y pasó por ahí y vio la oportunidad y era un mercenario, ¿verdad? Y lo tomó y sabía que David era el archienemigo de Saúl, y entonces buscó a David para poder congraciarse. No lo sabemos, pero muchas veces, ¿verdad?, las medias verdades también son mentiras. Y el que dice verdades a medias muchas veces se enreda con sus versiones. O sea, no solo te estoy hablando de la mentira, sino con las verdades a medias. Hay un pensamiento que me gusta que dice: siempre que dices la verdad, nunca tendrás que recordar nada. Y ese es un buen pensamiento. Cuando vives la verdad, cuando hablas la verdad, no tienes que estarte acordando diciendo: ay, ¿es Juanita o Pedrita? ¿No? O sea, no tienes que estar inventando. ¿Qué dije la vez pasada? Porque la versión cambia. Cuando tú vives la verdad, es lo que es. Hay otro pensamiento que dice: el que dice una mentira no sabe qué ha hecho, porque estará obligado a inventar 20 mentiras más para sostener la certeza de esta primer mentira. Y así es. Cuando alguien miente, entonces se va enredando, de tal manera que su vida muchas veces va teniendo complicaciones. Este joven, como te decía, entonces dijo y mezcló verdad con mentira, pero él mintió. Él le mintió a David. Ahora, él creía que esa mentira lo iba a hacer héroe, ¿no? Lo iba a congraciar con David. Él creyó que David le iba a decir: wow, qué buena onda, qué bueno, mataste a mi enemigo. La Biblia dice, y vale la pena aquí hacer un alto para leer una escritura que Dios nos recuerda nuevamente en Efesios 4. Abre tu Biblia en Efesios 4, 25, capítulo 4, versículo número 25. Y el apóstol Pablo nos dice enfáticamente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Lo quieres leer conmigo en voz alta? Vamos otra vez a Efesios 4, 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ese es un mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Hablad verdad. Las mentiras no son agradables, es un pecado, como ya lo estamos viendo, y nos destruye. Las mentiras matan. Porque ¿sabes qué pasó con este joven amalecita? Cuando David se enteró y cuando le dijo: yo maté a Saúl, entonces David mandó matar a este joven. Lo mató. Porque para David, lo que había pasado con Saúl y Jonatán le causó un gran dolor. Entonces, por eso el título es: las mentiras matan. Y literalmente a este joven, su mentira lo mató. Fíjate lo que dice adelante. Vamos a 2 Samuel, el versículo 13. Cuando David oye la noticia, y dijo David a aquel joven que le había traído las nuevas, y le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy un extranjero amalecita. Y dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Wow. Y ya hemos hablado de ese tema, ¿verdad? La honra que David tenía hacia la autoridad, a la investidura de la autoridad que tenía Saúl. Aunque Saúl no lo merecía, David, recuerdas que le perdonó por lo menos 2 veces la vida. David estuvo dispuesto a esperar en Dios. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca, repite conmigo, tu misma boca ha atestiguado contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Por tu boca mueres. Y así le pasó a este joven. Sus mentiras lo mataron.
Pero hermano, ¿cuántas veces una mentira ha matado la credibilidad de la persona? O una mentira ha destruido un matrimonio. Una mentira es capaz de destruir una familia, de destruir un matrimonio. Una mentira hace que se pierda toda la confianza de una persona. O sea, las mentiras son graves. Las mentiras matan. Gente que miente para destruir a otros, a veces falsos testigos, ¿no? Qué feo cuando hay gente que miente para fastidiar, para destruir a otra persona. El daño que una mentira puede hacer en nuestra vida puede ser mortal. Por eso la Biblia me advierte: no puedes tú ya vivir como la vieja o la manera pasada de vivir. O sea, si antes mentíamos, hoy como hijos de Dios tenemos que corregir ese mal hábito, ese pecado, y entender que toda mentira, escucha bien, tarde o temprano saldrá a la luz. Lo voy a repetir: toda mentira, tarde o temprano saldrá a la luz. Las mentiras no se sostienen, tienen cimientos muy frágiles. Las mentiras no pueden durar mucho. Las mentiras simplemente te van a destruir tarde o temprano. Una persona que miente, es increíble. A veces hay gente que miente y que cree que o sea, se ve tan mal porque los oyentes dicen: este cuate me está mintiendo, o sea, y él se las cree, ¿no? Y cree que le creen. Por eso dice Proverbios 19:9. Me encanta esta escritura. Bueno, está hablando de este tema: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Entonces, este amalecita, este joven amalecita, murió, o David lo mató, porque a David le dolió. Y puedes leer ahí 1 Samuel que incluso David llora a Saúl, llora a Jonathan, llora a la familia real, hace un canto, ¿verdad? Hablando acerca del dolor que tiene por lo que ha sucedido, ¿no? O sea, realmente David, él era raro, ¿no? O sea, él amaba a Dios y su corazón era un corazón muy noble, ¿no? Pero en el fondo él sí le enojó la mentira de la malecita. Ahora, brevemente, me quedan ya 5 minutos, pero quiero mencionar en la otra versión, porque, como te digo, algunos comentaristas, aunque todos, la mayoría estuve viendo comentarios, la mayoría dice: pues la verdad es lo que está en el 1 Samuel, o sea, que Saúl se mató, Saúl solo se suicidó, ¿no? Se quitó la vida, ¿no? El amalecita, este joven, simplemente se llegó y mintió. Pero pensemos que fue como él le dijo, por un momento, porque también ahí hay una enseñanza. Y vamos a pensar, a suponer que en esta versión, ¿verdad?, que sí mató a Saúl, que lo empujó para clavarse la espada. En esta versión, ¿verdad?, la analogía que podemos extraer es muy interesante, muy interesante. En primer lugar, este joven era un amalecita, o sea, era del pueblo de la nación de Amalek. ¿Y cuántos recuerdan este pueblo Amalek? ¿Quién era? Los amalecitas eran un pueblo, ¿verdad?, que desde que el pueblo de Israel salió cientos de años atrás con Moisés de Egipto, cuando salen de Egipto y van camino a la tierra prometida, y ahí van todos confiando en Dios, dice la palabra que Amalek salió al encuentro con ellos para hacerles guerra. Entonces Amalek es esta nación traicionera. Amalek es esta nación que cuando está débil Israel, porque estaba muy vulnerable, no eran hombres de guerra, eran esclavos, y en esta posición llegan los amalecitas por la retaguardia. Era el área más débil, ¿no? Porque hasta atrás de los miles o de millones de israelitas que habían salido con Moisés,
bueno, tal vez 1 millón de gente o menos que eso, pero eran muchos. Los de más atrás, los rezagados, ¿quiénes eran? Los más débiles, los ancianos, los enfermos, los niños. Y entonces llega por la retaguardia. Y entonces en ese momento Dios da una orden. Y en Deuteronomio 25:17 te quiero leer este momento donde dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la poseas, borrarás, mira la instrucción de Dios, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Amalec es una nación, ¿verdad?, que es maldecida por Dios a causa de esta traición en la manera en que atacaron a Israel. Ahora, ¿recuerdas cuando Samuel le da la instrucción a Saúl de matar, de destruir a los de Amalec? Y la orden era: destruye todo. Y Saúl perdonó la vida de muchos. Y esto está muy interesante, solo lo decimos de pasadita, porque Amalec simboliza en la Biblia, como te decía, Amalec simboliza ese pueblo que te traiciona, que te ataca cuando estás más débil en tu vida. Y simboliza, ¿sabes qué simboliza Amalec? Esa lucha interna en tu vida, que es tu carne, tu propia carne, que cuando estás débil te traiciona. Amalec es aquello que cuando tú le das chance, entonces no te va a perdonar. Y qué curioso que Saúl, a la nación que perdonó, o a varios que perdonaron, uno de ellos, pensando en esta versión, una amalecita, lo mató. Porque también has oído enseñanzas del otro lado, cuando una amalecita mata a Saúl. Si esta fuera la otra versión. Entonces, hermano, la carne, con la carne y con el pecado, y lo voy a leer como lo escribí, con la carne y con el pecado no trates, porque el pecado te va a destruir más adelante. No juegues con el pecado. Y hablando de la mentira, no juegues con la mentira, porque la mentira te puede matar. La mentira puede destruir tu vida. Lo que tú dijiste: no pasa nada, yo soy bueno y yo aquí las cacho, y las mentiras tarde que temprano sale a la luz. Y en tu vida dejas que la mentira tome lugar, que es el fruto de la carne, de tu naturaleza pecaminosa, entonces la mentira te va a matar. Y esto es lo que esta amalecita en la otra versión representa, ¿verdad? Su mentira lo mató. Pero en la otra versión, en la versión que leemos en 2 de Samuel, Amalec, el amalecita, mató a Saúl, y Saúl tuvo compasión de ellos. Pero la carne no tiene compasión. Tu carne está esperando cualquier momento para traicionarte. Y cuando tú no vives una vida espiritual, no buscas a Dios, no dejas que Él tome el control, entonces tu carne te va a controlar. Y muchos dicen: no, yo lo puedo controlar, pastor, yo puedo controlar este vicio, yo puedo controlar este carácter, no, yo puedo controlar. No, hermano, entre más maduro eres, más miedo tienes que tener a tu carne. O sea, Pablo decía: yo no confío en mi carne. O sea, yo no confío. O sea, porque mi carne me traiciona. De hecho, él decía: miserable de mí. ¿Te acuerdas? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque él entendía su lucha, pero entendía, ¿verdad?, que también la vida del Espíritu podía dirigirle y podía guiarle. Esta noche, cierra tus ojos, y yo espero que hoy nos llevemos algo en nuestro corazón, ¿verdad?, sobre esta historia que es parte ahora
de David, porque David tiene que enfrentar esta verdad. Así se le informa sobre la muerte de Saúl y de su amigo Jonatán y de todos los hijos de Saúl y todo lo que sucedió. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra, porque cada historia nos puede dar una enseñanza, y hoy aprendemos una historia interesante. Como la vida de este hombre, de este joven, una mentira lo mató. Él creía que esa mentira lo iba a reivindicar, pero no fue así. Que podamos entender que las mentiras, tarde o temprano, salen a la luz y nos pueden destruir. Nos pueden quitar todo lo que hemos logrado o todo lo que hemos caminado. Se pierde la integridad, se pierde la confianza, se pierden muchas cosas cuando las mentiras son descubiertas. Señor, que como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, hablemos verdad unos con otros. Aún tu palabra nos enseña a hablar la verdad aún en contra de nosotros. Tenemos que ser veraces en todo. Tenemos que decir las cosas con verdad, vivir una vida de verdad. Que nunca olvidemos que hay alguien que tú mencionaste que era el padre de mentira, y ese se llama Satanás. Pero tú dijiste que tú viniste para hablar la verdad. Tan opuesto, pero nosotros que podamos decidir cada día, Señor, vivir hablando la verdad, viviendo la verdad, y nunca caminar engañados en mentiras. Gracias, Padre, y Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.